En esta clase repasaremos las estructuras celulares. Comenzaremos con las células procariotas, que comprenden bacterias y cianobacterias. Son células pequeñas de un diámetro de 1 a 10 micrómetros, de estructura sencilla, donde su material genético está concentrado en una región llamada nucleoide, pero no hay ninguna membrana que separe esta región del resto de las células. Sus componentes principales son cápsula. La cápsula está presente en bacterias que son patógenas, es decir, que producen enfermedades. Actúa como barrera de defensa y presenta un aspecto gelatinoso. Pared celular. Es una estructura que rodea a la bacteria y le da forma. Es elástica, lo que impide que la célula se rompa debido a las variaciones del volumen interno. Está constituida por péptidoglicano. Flagelo. Solo en algunas bacterias se encuentra. Está formado por proteínas que se unen a la membrana plasmática y su función es brindar movilidad a la célula. Membrana plasmática. Es una barrera selectiva constituida por fosfolípidos. En ciertos lugares de la membrana, esta se invagina, constituyendo el mesosoma. El mesosoma es una estructura que es capaz de realizar reacciones metabólicas en la bacteria, como duplicar ADN, la respiración celular y en algunas bacterias realiza fotosíntesis. Citoplasma. Es una sustancia acuosa de composición variable. En ella ocurren reacciones y contiene el material genético y a los ribosomas. Ribosomas. Son organelos no membranosos presentes en las bacterias que participan en la síntesis de proteínas. Plásmido. Es un ADN independiente del ADN bacteriano central. Se puede replicar y transferir de forma individual. Se le conoce también como ADN extracromosomal. Material genético de la bacteria. Está formado por una molécula de ADN circular que se encuentra libre en el citoplasma, constituyendo el ADN cromosomal. Pili o fimbria. Son filamentos que no tienen movilidad. Los presentan algunas bacterias. Permiten la adherencia a otras células y pueden participar en la comunicación y transferencia de material genético entre dos bacterias. Células eucariotas. Las células eucarióticas, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, plantas, hongos y animales, son mucho mayores que las procariotas, entre 10 a 100 micrómetros de longitud. Tienen el material genético envuelto
en una membrana que forma un órgano esférico denominado núcleo. De hecho, el término eucariótico deriva del griego núcleo verdadero. Las células eucarióticas presentan componentes comunes y algunas estructuras que las diferencian. Aquí presentamos la célula animal y la célula vegetal. Ambas tienen membrana plasmática, pero la pared celular es característica de la célula vegetal. Los centriolos son característicos de la célula animal, al igual que los lisosomas. Los plastidios o plástidos, como el cloroplasto, es característico del vegetal. Las vacuolas se encuentran en ambas células, pero existe una gran vacuola en la célula vegetal. Los cilios y flagelos se pueden encontrar en algunas células animales y ambas células se pueden dividir o reproducir por mitosis. Ahora estudiaremos los componentes básicos de una célula eucariótica. Comenzaremos con la pared celular. La pared celular no se encuentra en todas las células. Lo más importante es que no reemplaza la membrana plasmática. Debes saber que la pared celular tiene distintos componentes según sea el tipo de organismo. En las bacterias, como recién vimos, su componente principal es el peptidoglicano. En el reino protista, el de los protozoos, es el sílice. En el reino hongos, la pared celular tiene quitina. Y en las células vegetales, la pared celular está compuesta de celulosa principalmente. Recordemos que las células animales no tienen pared celular. La función principal de la pared celular en los vegetales es dar rigidez y turgencia a las plantas, evitando su ruptura. También permiten el contacto entre citoplasma de diferentes células. Membrana plasmática. Es la estructura que rodea a la célula y separa del medio externo. Está compuesta de fosfolípidos, estos son los fosfolípidos, y de proteínas. Aquí encontramos proteínas que atraviesan la membrana, que se llaman integrales, y otras que están en la periferia, se llaman proteínas periféricas. Pero observamos entre los fosfolípidos que hay moléculas de colesterol y pueden haber azúcares del tipo oligosacáridos. Si el oligosacárido se une a una proteína, va a formar una molécula llamada glicoproteína. Si el oligosacárido se une a un fosfolípido, formaría un glicolípido. Estas estructuras también son muy importantes en la membrana plasmática. La función de la membrana plasmática es permitir el intercambio de materiales y energía con el entorno. Es selectiva, por ello impide el paso de alguna sustancia y permite el de otras, garantizando así la integridad y la estabilidad del medio interno. Citoplasma es un líquido que se encuentra en el interior de la célula. En él se encuentran los organelos y diversas moléculas. Ocupa el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo. Su función es producir las reacciones metabólicas, por ejemplo, la glucólisis, respiración celular,
síntesis de proteínas, gluconeogénesis, fermentación láctica, entre otras. Le da soporte y sostén a la célula. El citoplasma está compuesto por citosol y citoesqueleto. El citosol también se llama hialoplasma. Es la solución líquida intracelular en la que se encuentran los organelos. Puede estar presentada por dos estados físicos, gel viscoso y sol fluido. Su composición es agua, proteínas, iones, aminoácidos, glúcidos y ATP. Y las funciones, regular el pH intracelular y realizar reacciones metabólicas celulares, como las que dijimos delante. Aquí tenemos otras, biosíntesis de ácidos grasos, modificación de proteínas, etc. Citoesqueleto. Es responsable de la morfología de la célula, la organización de los organelos celulares y del movimiento de la célula. Está compuesto por microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Los microfilamentos, en esta disposición, están compuestos de moléculas de actina, que es una proteína intracelular muy abundante en los eucariotas. Los microtúbulos son estructuras huecas de una proteína llamada tubulina. Permite modificar la forma de la célula y redistribuir los organelos. Filamentos intermedios. No participan en los movimientos de la célula, sino que se mantienen estables, otorgando el soporte a la membrana plasmática. Aparato de Golgi. Está formado por un conjunto de 6 a 20 bolsas membranosas planas llamadas sáculos o sacos apilados unos sobre otros. Se ubican después de los retículos. Su función es modificar, empacar algunas proteínas y lípidos producidos en los retículos y luego distribuirlos mediante vesículas a un destino específico, ya sea formar parte de la membrana celular o para exportarlos fuera de la célula, según los requerimientos de esta. También produce lisosomas. Retículo endoplasmático rugoso. Es un sistema de membranas interconectadas a partir de la envoltura nuclear o carioteca. Presenta ribosomas asociados. Su función es la producción de proteínas que son utilizadas para formar las membranas celulares. En algunos tipos de células, este retículo produce enzimas digestivas. Retículo endoplasmático liso. Es un sistema de membranas que carece de ribosomas. Se dispone después del retículo endoplasmático rugoso. Se utiliza para la fabricación de lípidos que forman parte de las membranas celulares. También puede producir hormonas lipídicas. La mayoría de las células tiene una pequeña cantidad de retículo endoplasmático liso, pero es más abundante en las células como las del hígado, que tiene como función modificar determinadas sustancias tóxicas, como alcoholes, pesticidas y otras drogas, inactivándolas y facilitando su eliminación. Ese proceso se denomina
detoxificación. Ribosomas. Es un complejo formado por varias moléculas de ácido ribonucleico, ARN, y proteínas. Pueden estar asociados al retículo endoplasmático rugoso, a la envoltura nuclear o estar libres en el citoplasma. Está formado por una subunidad mayor y una menor. En esta imagen se muestra su función. La función del ribosoma es la síntesis de proteínas. Lisosomas. Es una vesícula membranosa que en su interior contiene enzimas. Se origina del aparato de Golgi, como aquí se muestra. Son más abundantes en los animales. Su función es digerir estructuras celulares deterioradas y sustancias extrañas. Aquí está ingresando una sustancia, el lisosoma la incorpora a su estructura, la digiere y después se puede eliminar. Mitocondria. Las mitocondrias están delimitadas por dos membranas. La externa es lisa y la interna forma unos pliegues denominados crestas mitocondriales. En el interior de las mitocondrias se pueden encontrar enzimas, ADN, ARN y ribosomas, muy parecidos a los ribosomas bacterianos. La función de este organelo es sintetizar la energía que requiere la célula en un proceso llamado respiración celular. Vamos a especificar los componentes principales de la mitocondria. La membrana interna que forma las crestas mitocondriales. La matriz mitocondrial, que es el espacio delimitado por la membrana interna. En él se encuentran las enzimas y los ribosomas. Aquí mostramos también el ADN. Este ADN es mitocondrial, es circular y de doble hélice. Peroxisomas son vesículas membranosas que se originan a partir del retículo endoplasmático liso. Son abundantes los peroxisomas en el hígado. Su función es degradar sustancias tóxicas derivadas del metabolismo celular, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que es tóxico para la célula. También los peroxisomas oxidan a los ácidos grasos, preparándolos para su uso como materia prima en la respiración celular. Centriolos. Son estructuras cilíndricas formadas por microtúbulos, que a su vez están formados por proteínas llamadas tubulinas. Se ubican en un área denominada centrosoma, donde se originan y ensamblan los microtúbulos antes de la división celular. Los centriolos solo se encuentran en las células animales. Por lo tanto, su función es la división celular. Participan específicamente del proceso de mitosis en los animales. Cloroplastos. Son característicos de las células vegetales. Contienen un pigmento llamado clorofila.
que les da el color verde a las plantas. Es responsable de capturar la energía lumínica del sol necesaria para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Recordemos la fotosíntesis: agua, dióxido de carbono, energía proveniente del sol, nos transforma esos componentes iniciales en glucosa y oxígeno. Otros tipos de plastidios son los leucoplastos, que almacenan almidón, que están principalmente en las raíces. El cloroplasto principalmente está compuesto por tilacoide. En él están los fotosistemas, que son los que captan la energía lumínica. El conjunto de tilacoides conforma la grana. También tenemos el estroma. En el tilacoide ocurre la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis, y en el estroma ocurre la fase independiente de la luz o fase oscura de la fotosíntesis. Aquí apreciamos de manera más clara la estructura del cloroplasto. La membrana externa es muy permeable a iones y pequeñas moléculas. La interna rodea el estroma, es casi impermeable. El tilacoide es una estructura membranosa en forma de saco aplanado y contiene la clorofila, el pigmento de color verde. La grana es el conjunto de tilacoide. El estroma es el espacio al interior del cloroplasto que contiene ADN, ribosomas, enzimas, inclusiones, gránulos de almidón, lípidos, entre otros. Y también en el cloroplasto podemos apreciar ADN, que es circular y de doble hélice como el de las bacterias. Vacuolas. Las vacuolas están delimitadas por membranas. Contiene una solución compuesta por iones, azúcares, aminoácidos y en algunos casos proteínas. En las células vegetales son de gran tamaño. Al poseer enzimas digestivas, desempeñan una función similar a los lisosomas en las células animales. Su presencia, combinada con la pared celular, genera las condiciones de turgencia que hacen posible que las plantas permanezcan erguidas. Núcleo. Este organelo está delimitado por una membrana doble. Membrana externa, membrana interna. Esta membrana doble se llama membrana nuclear o carioteca. Presenta poros. Al interior del núcleo se encuentra la cromatina y el nucleolo. En el sector donde está el nucleolo y la cromatina se denomina nucleoplasma. La función: contener en su interior la información genética en forma de ADN y ARN. De manera más específica, en el exterior del núcleo está la membrana externa. Presenta un gran número de ribosomas que se continúan después en el retículo endoplasmático rugoso, participando en la síntesis de proteínas de la célula.
El nucleoplasma está compuesto por agua, sales y proteínas que contienen la apariencia de gel. Al interior también tenemos el nucleolo, que es una estructura granulosa presente en el núcleo. En él se sintetizan y ensamblan los ribosomas. Normalmente hay entre 1 y 5 nucleolos por célula, según su función. Y acá se aprecia la envoltura nuclear, o carioteca, con la membrana externa y la interna. Esta membrana nuclear contiene poros. Controla y regula la comunicación entre el citoplasma y el nucleoplasma, siendo una barrera selectiva, al igual que la membrana plasmática. Veamos, aquí tenemos una actividad donde tenemos que relacionar las funciones con el organelo o estructura dada en esta columna. Las funciones que tenemos: sintetiza proteínas, contiene material genético celular, participa en la digestión celular, coordina movimiento de los organelos, almacena agua y nutrientes, obtiene la energía que requiere la célula. Los organelos o estructuras: mitocondria, vacuola, ribosoma, citoesqueleto, lisosoma y núcleo. Revisemos este trabajo. Sintetiza las proteínas, corresponde a ribosoma. Contiene el material genético celular, corresponde al núcleo. Participa en la digestión celular, sería el lisosoma. Coordina el movimiento de los organelos, citoesqueleto. Almacena agua y nutrientes, la vacuola. Obtiene la energía que requiere la célula, mitocondria. Para terminar, aquí tenemos un mapa conceptual donde nos muestra que la materia viva se organiza en células. Las células son la unidad estructural funcional de los organismos. Estas células pueden ser eucarióticas y procarióticas. La procariótica, sin envoltura nuclear, porque no tiene núcleo. La eucariótica, analizamos las del tipo animal y vegetal. Las vegetales están rodeadas por una pared celular. Las células las podemos observar por microscopía, fraccionamiento celular, y podemos utilizar también las técnicas de citoquímicas. Las células tienen 3 componentes esenciales: membrana citoplasmática, el material genético y el citoplasma. El núcleo es característico de las células eucarióticas. El núcleo es el que contiene los cromosomas. El citoplasma va a tener estructuras de tipo membranosas, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. También tiene órganos u organelos con membrana, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, lisosomas. Y orgánulos sin membrana, ribosomas, centriolos, citoesqueleto.